Buenos días a todos, bienvenidos. Aquí está a quienes están en este vivo. Este es el tercer intento, vamos a ver si la tercera es la vencida, como dice el dicho, y a quienes también los van a ver más tarde por diferido. Mi nombre es Alejandra, soy coach ontológica. Bienvenidos a los que se están sumando. Estoy transmitiendo de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Ahí la veo a mi colega, vamos a empezar a aceptarla. A ver ahí. Número 11 de Mañanas de Encuentro, el último. Ahí está, muy bien. Listo, no tocamos nada. No sé qué pasó, pero me sacó, la segunda no me dejaba conectarte y la primera me sacó. Así que bueno, evidentemente internet no está muy bien. Bienvenida, Clara. Estaba diciendo, hoy es el episodio número 11 de Mañanas de Encuentro, el último del año. Y nos volveremos a encontrar el próximo año con la segunda temporada, como decimos, de Mañanas de Encuentro, básicamente el 7 del 1. Este espacio que creamos para frenar un ratito, le comentaba, respirar y encontrarnos con palabras que nos invitan a mirarnos por dentro. Como cada miércoles tengo el placer de compartir este encuentro con mi gran colega, compañera, amiga y socia como Clara, que acabo de presentarla, en este espacio que elegimos una palabra para transitarla juntas, sin apuro. La recorremos a través de, yo le digo, 4 estaciones que nos invitan a mirar hacia adentro como qué nos surge y nos conecta esta palabra, qué nos trae esta palabra, qué cambió en nosotras al empezar a comprenderla y qué tiene de positivo y cómo podemos empezar a habitarla. Así que bueno, también vamos a compartir algunas herramientas simples, esas de que no quedan en teoría, sino que fuimos aplicándolas en nosotras mismas y hoy podemos ofrecerlas para que cada uno de ustedes la lleven a su vida cotidiana. Así que, sin más rodeo, le voy a pasar la palabra a mi colega para que se presente la palabra y comparta lo que quiera. Es tu espacio, Clarín. Bueno, muchas gracias, Ale. Qué lindo verte. Bueno, bienvenidos a todos los que se vayan sumando, a todos los que nos vayan a ver grabados después, a estas mañanas de encuentros, día miércoles, mitad de semana, a días de la Navidad, del fin de este año 2025 y inicio del 2026. Yo en particular lo estoy tomando muy bien, muy tranquila y eh, viendo qué de nuevo surge, con buena energía. Al contrario de que muchas personas empiezan a hacer como el resumen del año, yo lo estoy tomando de otra forma, qué es lo que puedo empezar a hacer de hoy para el 2026. Así que creo que es la idea y no deprimirse por lo que no hicimos, sino empezar a llegar la semillita que queremos que florezca en el próximo año. Y bueno, arrancamos, Ale, esta mañana de encuentros, espacio para compartir. Mi nombre es Clara López Artaza, soy terapeuta holística y consteladora familiar. Y bueno, arrancamos con el tema del día, Ale, que bueno, no voy a decir más de lo que ya dijiste porque ya comentaste todo lo que vamos a hacer. Eh, Así que vamos con el tema de hoy, con la palabra de hoy. Y la que trajimos hoy, la palabra es seguridad. Eh, en este caso, con esta palabra, por lo menos a mí me surge como calma, como a diferencia de la palabra de la semana pasada, es como una palabra que trae más serenidad, o sea, el solo hecho de la palabra hoy, aclaro que hoy, y la palabra seguridad me transmite tranquilidad. No sé si quieres comenzar vos con la palabra. ¿Qué te La trae hoy? ¿Qué te surge? ¿Cómo empezaste cuando surgió esta palabra? ¿Qué es lo primero que se te vino? Qué tema, ¿no? La palabra, seguridad. Sí, Clara, a mí cuando dijimos, bueno, vamos a trabajar esta palabra, y entonces empezás, ¿no? Como a indagar, a ver qué pasó en estos comienzos del transitar. Y a mí la palabra seguridad automáticamente, Clara, me lleva a mis primeros años de vida, ¿no? A esos programas
de supervivencia, que hoy le ponemos nombre, ¿no? Estos programas de supervivencia, estos programas adaptativos, ¿no? Que se instalan desde que nacemos hasta los 7, 8 años. La seguridad para mí estuvo muy ligada a la protección. Por eso me lleva automáticamente a mi niñez, ¿no? A esa necesidad básica que cualquier niño necesita tener disponible, digamos, para cuando la necesita. Porque imagínate que estamos en una edad muy vulnerable, no tenemos herramientas, no tenemos medios, entonces como que estamos mucho más vulnerables. Entonces me lleva a ese lugar, ¿no? A ese arquetipo, me conecta de esa niña pequeña que en muchos momentos necesitó ser protegida y obviamente protegida, sostenida, mirada, y bueno, no siempre evidentemente lo tuve. O sea, hablamos de que vamos percibiendo la vida. Entonces, evidentemente, esa niña no ha percibido en ciertos momentos esa protección, esa seguridad que necesitaba en ese momento. Entonces me lleva con esos recuerdos y ahora de adulta en estos caminos, ¿no? Que empezamos a trabajar en lo personal, que empecé a trabajar en lo personal, puedo reconocer cuando uno empieza para atrás, ¿sí? Porque siempre el caminito es para atrás, o sea, para adentro, reconocer que mi tipo de apego es el inseguro, o sea, el ansioso. Y ese tipo de apego, todos tenemos un tipo de apego que es el primer contacto, el primer vínculo que tenemos con nuestros cuidadores, para el que más o menos no entiende del tipo de apego que hablo. Cuando nacemos todos tenemos un tipo de apego, desarrollamos un tipo de apego con nuestros primeros cuidadores. Entonces, en este caminito para atrás, para adentro, me di cuenta que había desarrollado un tipo de apego ansioso. Entonces, ¿cuál es ese ansioso, no? Que cuando no lo necesitabas los tenía encima mis padres, mis cuidadores, y cuando esa niña necesitaba ser protegida no los tenía. Entonces generé ese tipo de apego y cuando me di cuenta me ayudó mucho a poder, en este camino de sanación, de conocimiento, entender esta desprotección que percibió mi niña para poder empezar a trabajar. Entonces, como te digo, no se trata de juzgar ni de señalar a nuestros cuidadores, simplemente es de empezar a reconocer para poder reescribir una nueva historia y empezar a abrazar a esa niña que fue interpretando, digamos, desprotección, porque eso es lo que me traía, como decía, esta palabra seguridad, me conecta con ese arquetipo de niña en la cual en muchos momentos me sentí desprotegida, o sea, con falta de seguridad. Así que mucho tiempo, como te decía, en cuando uno desarrolla ese tipo de apego, en donde percibió inseguridad, entonces quieras o no, esos programitas de supervivencias adaptativos te van de una manera u otra, te van condicionando, no te determina, pero te condicionan cómo vas desarrollándote en distintos contextos a lo largo de tu vida. Así que para mí, poder reconocer, poder darle luz a eso, me hizo, digamos, cambiar de observador y empezar a trabajar desde otro lugar lo que es la seguridad. Así que, porque la seguridad es algo interno, o sea, básicamente todo es interno, ¿no? Es algo que vos tenés que trabajar con vos misma. Entonces, cuando vos empezás a trabajar tu propia seguridad interna, el control, digamos, se suelta solo. Así que no sé qué te trae a vos, con qué te conecta esta palabra, seguridad. Bueno, se ve que estamos del otro lado. Vos sabés que a mí la seguridad, cuando empecé bueno, a poner esta palabra, seguridad, ¿y qué me surge con la palabra? El espacio, el lugar, el hogar, la casa. A mí me llevó a eso, al espacio seguro. Eh, y bueno, también, como decía vos, tiene que ver con la niñez. Es
cuando uno aprende y empieza a comprender sobre la seguridad y también sobre la inseguridad y sobre el peligro. Entonces, cuando yo escucho la palabra seguridad me viene eso, ¿no? El lugar, el espacio, donde yo sé que todo va a estar bien, donde no va a pasar nada, eh, que si bien tiene que ver con la gente, con la gente que me rodea, en ese momento para mí fue siempre el espacio. Me voy a pensar de chiquita, me sentía segura en algún lugar. Eh, Creo que, si bien es cierto, las personas con las que estaba me hacían sentir segura, cuando pienso en eso, pienso en el lugar, en el contexto donde estaba, porque eso me permitía también a mí ser o hacer cosas porque sabía que estaba segura, que estaba en un lugar seguro. Eh, Creo que hay mucho más detrás, mucho más detrás de esta palabra y de lo que surge, porque como vos lo decías, lo llevabas a vos, a tu persona, a sentirte segura, o o al contrario con tus papás. Y a mí me lleva al espacio. Eh, Creo que tiene que ver un poco con el hecho de que, eh, en el lugar donde yo crecí, eh, no, no sé si tenía esa posibilidad como de yo, sentirme segura. Entonces, cada vez que estaba en algún lugar, eh, es donde yo encontraba la seguridad. Eh, bueno, me llevó a eso. Y también, como vos decías, me quedó eso, el espacio en la seguridad. Yo creo que no conecté tanto con las personas, sino con el lugar. Ya más grande fui entendiendo a lo que eso se refería, pero, el lugar tenía que ver, era muy importante para mí. Entonces yo sabía que si estaba, por ejemplo, en la casa de mi abuela, era un lugar seguro para mí. Si estaba en el espacio, por ejemplo, porque tengo mucha memoria, entonces en el espacio, en la sala del jardín de infantes, yo sabía que ese lugar era seguro porque a donde yo iba, por ejemplo, en la escuela no estaba dividida como se usa ahora, el jardincito separado de los grandes, sino que teníamos espacios en común. Entonces, como que yo encontraba la salita, el lugar más seguro, eh, y fui aprendiendo de la seguridad mirándola desde el espacio. Eh, y mucho tiempo después entendí esto que decís vos, que la seguridad está, eh, la, la tiene que trabajar uno, que es uno el que tiene que sentirse seguro. Entonces, creo que fue un trabajo bastante grande el mío en ese caso, porque imagínate, si tengo que buscar seguridad en un espacio, entonces ya de grande es como, más, no sé si más complicado, bueno, creo que va por el mismo lugar también, de sentirte segura con una persona o de sentirte segura o insegura en un lugar también. Eh, Creo que en ese caso la sensación, la percepción de uno es la misma con respecto a eso. Eh, bueno, no sé, ¿qué te trae a vos la palabra? Eh, Mirá qué interesante y clara, ¿no? O sea, cómo vos lo conectaste con los espacios y yo con las personas que me rodeaban. Por eso digo que es tan nutritivo, porque son una misma palabra con distintos enfoques, distintas miradas, porque eso tiene que ver también con nuestro sistema de creencia, con nuestras vivencias, los contextos, todo en lo que fuimos creciendo. Así que a mí lo que me trae esta palabra de seguridad, me trae muchas imágenes, como te decía, de algunas del pasado, de mi niñez, y otras nuevas también, ¿no? De ahora, de adulta, de grande, o sea, porque mucho tiempo mi seguridad estuvo, como yo te decía, asociada, en este caso, a tener el control de todo. Justamente quizás
tiene que ver con esto de este apego digamos, tuve de pequeña, ¿no? Esto de, entonces, para mí tener el control de todo a mí me daba seguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, acuérdate que ese apego es, tenés el miedo al rechazo y al abandono. Entonces, como que este tipo de apego que yo generé, que obviamente ya estoy transitando un apego seguro, pero antes no lo sabía. Entonces, a mí el control me daba seguridad. Entonces, a mí el tener el control de las cosas, eh, digamos que todo salga bien, de no equivocarme, de anticiparme frente a las situaciones, de no depender de nadie, a mí eso me daba seguridad, ¿no? Así que para mí la seguridad era control, controlar, poder tener todo bajo control. Ilusorio, hoy lo sabemos, porque no tenemos nada bajo control, pero no lo sabía. Entonces, para mí, viste, tener todo en, viste, ordenadito, Ordenado. exacto, me daba un falso control y ese control a mí me daba seguridad. Entonces, durante mucho tiempo viví así, Clara, pero mucho, hará como 5 años que empezó a cambiar todo esto, pero este, mm, darme cuenta de que eh, ahí me di cuenta cuando empecé a transitar todo eso, o sea, estos caminos, que vivía en alerta, vivía en modo supervivencia. O sea, vivía con la amígdala a full, estaba con la alarma, porque, como te digo, necesitaba tener, a mí el control me daba muchísima seguridad, que llegaran horarios, chico a la escuela, que el médico, que no sé, que el gimnasia, que el deporte, que el medicamento. Entonces, ¿me entendés? Tuve toda una vida prácticamente en supervivencia. No quedé pelado, no sé por qué. Hoy, ¿no? Uno se ríe porque mira así, obviamente mira con humor, muy bien su historia. Y entonces, eso me conecta. Entonces, yo pensaba que esto de esta seguridad ilusoria, era una fortaleza. Yo lo tomaba como una fortaleza que tenía esto de tener todo controladito, que todo esté estructurado, esta seguridad que yo tenía, que sentía ilusoria. Entonces, cuando me di cuenta que era control disfrazado de seguridad, decís, wow, ¿viste? Entonces uno entiende, o sea, cuando empieza a darse cuenta, como la cebolla, ¿viste? Cuando vas sacando capas de la cebolla, entonces lo que uno, o sea, empieza a sacar la primera capa y vos crees que seguridad, abajo de seguridad, está, te das cuenta que estabas controlando. Abajo del control había miedo. Abajo del miedo, ay, o sea, empezar a sacar las capitas y fíjate vos, de arriba de una palabrita, todo lo que puede desencadenar para abajo, que lo hacemos en modo automático, no pensamos, no lo podemos ver, hasta que nos paramos a ver qué está pasando con otro. Entonces, cuando empecé a indagarme, como te decía, me daba cuenta que abajo de ese control había exigencia también, ¿no? Abajo de esa exigencia había un miedo a la frustración, abajo de esa frustración había un miedo a equivocarme, abajo de esa equivocarme, como te decía, del rechazo, fue miedo a la humillación, o sea, fíjate vos todo lo que puede llegar a ver, no digo todos, abajo esa, de esa seguridad que, ¿no? Que buscamos afuera. Entonces, cuando me animé a mirarla desde otro lugar, digamos, me cambió todo. Y acá quiero aclarar algo, ¿no? Porque justamente yo también lo he tenido, o sea, algo importante, o sea, no estoy diciendo de que, digamos, organizarse, planificar, tener una agenda está malo porque yo lo tuve.
Lo que pasa de que, porque obviamente somos adultos, tenemos responsabilidades, compromisos, tiempos que cuidar, cumplir, ¿no? Pero el punto no es la agenda, como yo la tenía, el punto es lo que había debajo de la agenda. Entonces, una agenda flexible te ayuda a ordenar tu vida y a cumplir con todo lo que vos quieras hacer en el día. El tema es que no sea una agenda rígida. Y mi agenda era muy rígida, tal cual de que si no pasa, o sea, si no salía como yo tenía planificado, como que eh, me agarraba la frustración, ¿no? Aparecía el enojo, la frustración, estaba en tensión constante. Así que no es la organización, sino no era, yo lo que pensaba que era organización en mi agenda, era control, era control, no era seguridad, lo que yo, si era miedo. Entonces, imagínate que esta palabra me trae muchísimo y al poder trabajarla cambió totalmente. A veces me toma el automático, pero es diferente porque cuando te das cuenta que querés controlar, entonces ahí ya empezás a indagarte y a trabajar por dentro a qué le tenés miedo, porque querés controlar, qué necesitas que pase para que vos te sientas tranquila, segura. Entonces empezás a trabajarla de otra manera. ¿Y a vos qué te trae la palabra? Me gusta porque siempre tenemos puntos diferentes y está bueno para el que ve el vivo, puede sacar un poquito, Eh, identificarse con alguno o con los dos. como vos decías, siempre tenemos esa forma distinta de verlo porque tiene que ver con cómo nos fuimos formando en la niñez. Y recordamos siempre, no le echamos la culpa a mamá, a papá, a la gente, a las personas que nos criaron, a nuestro entorno, no estamos buscando culpables, estamos buscando eh, arreglarnos un poquito mejor nosotros mismos en base a esa información que tenemos desde que somos pequeñitos. Entonces, bueno, yo hoy entiendo de otra forma, de otra manera, la palabra seguridad. Eh, ahora, eh, que la seguridad no es un espacio, que no es algo que uno puede tocar, no es algo tangible, no es algo que uno lo pueda ver, sino que es algo que uno lo siente. Eh, entonces, yo creo que, mira, y ahora siento así como un poco como un poquito de la mirada de hoy para atrás, cómo la vida me iba mostrando todo el tiempo, justamente en los lugares para que yo me sienta segura o insegura, independientemente de las personas con las que yo me encontraba, en mi caso, y a lo mejor si te traigo esto, y a lo mejor te pasó a vos que te traía personas que te hacían sentir seguridad o inseguridad, a mí me llevaba a los espacios, a los lugares, a sentirme tranquila o intranquila, ¿verdad? Qué trabajo profundo cuando uno se sienta con estas palabritas. Bueno, y cuando pude entender esto de que tiene que ver con el sentir, con el que uno se sienta seguro, eh, entonces con determinadas personas, situaciones, lugares, ojo, con situaciones también, porque en mi caso, por ejemplo, que me daba seguridad el espacio, eh, hay personas a las que hacer cosas, y vos fíjate, vos lo traes como del lado más personal, más íntimo, a mí con el espacio, y hay personas que con el hacer se sienten seguras, con hacer determinadas cosas, eh, tener seguridad sobre algo, por ejemplo, cuando digo yo, me venía esto también de cuando uno se va a dormir, seguro de que se va a levantar al otro día. Y eso tiene que ver con la fe, porque no sabemos si nos vamos a despertar mañana o no, pero nosotros confiamos en que nos vamos a acostar y nos levantamos mañana. Y hay gente que no se despertó al otro día. Eh, entonces, confiamos en eso, en que nos vamos a dormir y nos vamos a levantar mañana. Y te traía esto también porque, por ejemplo, una persona que va a rendir un examen, eh, se siente inseguro o insegura para dar el examen.
Y ahí entra la seguridad también, o sea, para que la persona tenga seguridad y se presente a rendir el examen, eh, va a ver otra cosa, va a buscar otra cosa en sí. Eh, y, y después, por ejemplo, en mi caso, que me dan miedito las tormentas de verano, que son fuertes, que son bastante fuertecitas, mi seguridad es estar en la casa, en mi lugar, bajo un techo, resguardada de las, no de la lluvia, sino de lo otro que genera la lluvia. Y para la persona esta que quiere ir a rendir un examen y se va a sentir segura o va a tener la seguridad habiendo estudiado y confiando que le va a ir bien porque estudió. Eh, entonces, muchas veces tenemos seguridad o inseguridad, dependiendo de eso, eh, dependiendo de lo que es seguridad para mí, porque yo llegué a eso, en lo que me iba indagando, llegué a eso, o sea, ¿qué es seguridad para mí? Como esto que te decía, o sea, para mí la seguridad tiene que ver con el espacio. Entonces la inseguridad para mí tiene que ver con no estar en un lugar seguro. Eh, eh, después para las personas que tienen que dar un examen, por ejemplo, un trabajo, eh, tener un trabajo es algo seguro. Se siente seguro con respecto a un trabajo donde cobra un sueldo mensual, donde tiene los aportes jubilatorios. Hay gente que se siente segura, sí, que siente seguridad cuando tiene un trabajo fijo. Y vos fíjate cómo vamos abriendo el abanico de la palabra seguridad a qué es lo que a uno le da seguridad. Entonces, la seguridad es una construcción que la tiene que hacer uno mismo, que la voy haciendo yo, que sí, bien está sujeta a personas, a lugares, a situaciones, a circunstancias eh, que van como sumando a que yo sienta esa seguridad. Pero de todas maneras, si yo estoy en un lugar seguro y me dan miedo las tormentas, entonces ¿hasta qué punto mi seguridad está cubierta? Si el miedo lo sigo teniendo yo en mí. Entonces, la seguridad no es una verdad absoluta eh, en toda su palabra. Eh, y yo creo que cuando uno la entiende, ahí es cuando empieza a cambiar la mirada. Eh, bueno, contame vos. Eh, Es como vos decís, Clara, o sea, la seguridad se construye, ¿sí? Y lo que, como decís, para cada persona tiene un significado, o sea, para cada persona que vos le preguntes, seguramente va a haber un significado diferente, que va a tener que ver con su sistema de creencia, con su, como vos decías, su vivencia, sus contextos, sus experiencias, todo lo que haya vivido, eso lo va a condicionar y va a darle un significado de lo que es, que lo que es seguridad. Siempre decimos que la seguridad es ilusoria porque no tenemos seguridad de nada, si vamos básicamente, pero vivimos con esa seguridad, digamos, de que, bueno, si hago las cosas bien o si estudio, el resultado tendría que ser positivo. Si yo hago bien la cuenta, tendría que llegar a fin de mes. Entonces, la seguridad en realidad es ilusoria, pero nos da esa falsa tranquilidad que nos hace, como vos decís, acostarnos y levantar, que vamos a tener que mañana nos levantamos. Entonces, de cierta manera, la necesitamos la utilizamos para transitar en el día a día. Pero es una construcción, como vos decís, personal. Lo bueno es cuando empezamos a habitarla y a cuestionar esta palabra y a decir, bueno, ¿en qué momento? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Como yo te decía, uno dice, yo hago bien las cuentas y llego a fin de mes.
y uno le llama, bueno, tiene la seguridad que, o sea, que va a llegar a fin de mes, pero en realidad atrás de esa seguridad hay un control, el querer controlar que las cosas salgan como yo quiero. Entonces, cuando no salen como yo quiero, me frustro, me enojo, y ahí empieza para atrás esa palabra que empezó como seguridad. Yo tenía la seguridad de que me iba a alcanzar la plata para pagar la luz. Entonces, como no me alcanzó, claro, no pude controlar esa situación, empieza todas las cosas. Está bueno cuando la empezamos a habitar y a verla desde otro lugar, que es algo que se construye día a día con las experiencias, con todo lo que nos va pasando, pero como decías, no es nada, no hay una verdad absoluta de cómo es el significado de la seguridad. Pero sí podemos manejarla, podemos trabajarla y entender de que la podemos habitar desde distintos lugares y empezar digamos, a cuestionar qué nos está pasando frente a un evento o circunstancia que nos está pasando, esto, ¿por qué necesito tener la seguridad? De que, o sea, empezar a transitarla. ¿Por qué necesito tener seguridad de esta situación? ¿Qué quiero controlar? ¿Qué no quiero que pase? ¿A qué le tengo miedo? Entonces, cuando uno empieza a transitarla, quieras o no, vas sanando y vas encontrando el punto de partida de esa situación. Y ahí es donde vos te podés relajar, transitar la situación desde otro lugar. Entonces no te peleas tanto con vos, ni con la vida, ni con las circunstancias, sino que la transitas de otra manera. Entonces, a mí, como yo te decía, reconocer el tipo de apego con el que tuve en mi temprana edad, cuando era niña, empezar a entender de que este miedo a o sea, me sentí desprotegida y que estoy buscando esa protección o esa seguridad en todo lo que hago, viene de ahí. Entonces, como te digo, al poder entender eso, y que eso me condicionó toda la vida, frente a alguna situación, yo puedo trabajarlo con mucho más conciencia y empezar, como yo te decía, a indagarme por qué de esto de querer tener la seguridad de que todo salga bien. ¿Qué pasa si no sale bien? ¿No? ¿Qué pasa si no sale bien? ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si no llego? Entonces, ¿qué me pasa a mí? Tiene que ver conmigo. Entonces, de esa manera a mí me ayudó a empezar a transitarla, a soltar un poco el control, a dejar de estar en supervivencia con la amígdala a full ahí las alarmas, que algo malo está por pasar, que estoy en peligro y me pongo en supervivencia total. Entonces, cuando yo empiezo a trabajarla y a transitarla, a mí me cambió un montón mi vida en sí, porque solté un poco el control, me relajé un poco más, dejé de estar tan tensa, de querer de que salgan las cosas como yo quería, porque quería tener el control, porque ese control a mí me daba seguridad. Como te digo, siempre hablamos de una seguridad ilusoria, no existe, no hay nada seguro. La única seguridad que podés tener bajo tu control es lo que decís y tus acciones. Pero la seguridad en sí no existe, no hay. Entonces, cuando vos empezás a transitarla, cuando yo empecé a transitarla, me permití equivocarme, me permití pedir ayuda, me permití decir no sé, lo averiguo, lo busco. Entonces, y eso me ayudó también a dejar de buscar afuera algo que solamente la puedo construir adentro. Entonces, en donde empecé a confiar más en mí, entonces todo lo otro como que se va desvaneciendo, va perdiendo fuerza. Entonces, para mí, la seguridad la construimos paso a paso, minuto a minuto, frente a cada situación que nos toca vivir o que me toca vivir con este caminito, ¿no? Porque necesito tener la seguridad que va a salir bien. ¿Qué hay atrás de eso? Y aunque vos no quieras, vas abrazando distintas partes tuyas, porque son programas que se van activando, ¿no? Que se instalaron en tu niñez. Entonces, y la única manera de saber cuáles son esos programas que se instalaron de adaptativo para sobrevivir frente a situaciones, frente a eso que te surge, que se te despierta en vos,
frente a cada situación. Así que, y a vos, Clary, ¿cómo cambió tu vida cuando empezaste a entender esta palabra, ¿no? Que la seguridad es ilusoria, que no tenemos el control, o sea, que no tenemos la seguridad de nada, pero el manejarlo nos da cierta tranquilidad. Sí, como lo decía anteriormente, el darme cuenta, el comprender primero qué concepto tenía yo con respecto a lo que era seguridad, que, que no dependía del afuera. Cuando comencé a entender esto y que era mi sentir, que era yo la que iba a sentir la seguridad o no, que no estaba afuera, que nadie me la iba a dar, y que además se podían dar las situaciones, las personas, las circunstancias que me den esa supuesta seguridad, eh, que si yo no la sentía, como bien decíamos, si yo no me sentía segura, no sentía esa seguridad, eh, no sirve de nada. Entonces, primero, darme cuenta de este concepto, de lo que yo entendía por seguridad, que, que para mí, por ejemplo, tiene que ver con la tranquilidad, con la calma, con la protección, con el silencio. Oh, fíjate las cosas que a mí me dan seguridad. Eh, eh, entonces, eh, ir buscando todas esas formas en las que en las que yo me siento eh, segura, en las que yo siento seguridad, eh, me ayudó a soltar un poco ese control que vos decías que al no verlo yo como, como control, que si bien es cierto lo tenemos todo, y si vamos a hablar de personas controladoras, anótame primero en la listita a mí, porque también soy de esas, eh, pero en este caso al entender esto y darme cuenta de que no depende de los otros, sino de mí, me ayudó a ir soltando, ¿no? A sentirme más liviana, y, y a dejar de pretender que las otras personas me van a dar seguridad a mí, dejar de esperar que la otra persona me dé seguridad. Eh, eh, bueno, cuando empecé a entender esto que significaba para mí, eh, creo que en realidad todavía sigo, es algo que todavía sigo trabajando y me van cayendo las fichitas ahora mientras hablo, Ale. Eh, es así de real y natural lo que me surge con esta palabra, ¿no? Y traerla al espacio, como yo te decía. Darme cuenta de esto es, un, creo yo, primero un gran avance para mí en lo personal, ahora, eh, porque tiene que ver conmigo y con el espacio en donde yo me encuentro. Entonces no iba a estar segura nunca, no iba a sentir seguridad nunca en ningún lugar. Eh, me estoy ahora, yo creo que todos los días, si bien es cierto, cuando uno asume el compromiso de trabajar en uno mismo, que es una gran responsabilidad, que no es fácil, porque como vos decís, es ir sacando las capas de la cebolla, y así como vos empezaste contando que la seguridad daba control y había un montón de cosas más abajo, terminaste llegando a la niñita que necesitaba sentirse segura, sentir la protección. Y yo voy haciendo lo mismo, y en el medio uno va descubriendo cosas que vos no la tenías ni en cuenta. Es como la capita esa finita que tiene la cebolla y tiene una telita finita transparente, y esa telita transparente es la que tiene mucha información en el medio y que no la ves, porque se ve todo lo grande, todo lo que hay todo lo que encierra, pero lo finito, lo que está ahí invisible no se ve, y es lo que de alguna manera más te toca en lo profundo, porque ahí te vas dando cuenta qué es lo que hay detrás de todo eso. Eh, y en mi caso me llevaba a eso, ¿no? A buscar la seguridad en el espacio. Eh, y les puede haber pasado a muchos de decir, eh,
no necesariamente que sean tus padres los que te den la seguridad, sino que te dé el espacio, porque las situaciones que viviste con tus padres no fueron las que te dieron seguridad. Que ahí es donde pasaron cosas difíciles, duras para un niño, que no le hicieron sentir seguro sus propios padres. Entonces busca la seguridad en los espacios. Entonces, la seguridad es mucho más amplia y empezar a indagarse sobre eso, sobre qué es la seguridad para mí, qué es lo contrario de la seguridad para mí. Para mí lo contrario de seguridad era la inseguridad en el espacio. Y, y empezar a indagarse desde ahí para saber cómo ir enganchando esto para encontrarle el lado positivo, el lado bueno, porque si una persona no se sintió segura con sus padres y fue a buscar un lugar seguro, un espacio seguro, eh, va, eh, va a poder entender eh, lo bueno que tiene esto, porque ahí es donde uno comienza a trabajarlo. Y, y te cuento un poco esto de qué es lo que tiene de positivo. Eh, Tiene mucho de positivo, como te decía, entender qué es lo que significa seguridad para mí, qué es lo contrario de la seguridad, que es algo con lo que en el trabajo que venimos haciendo, por ejemplo en mi casa, en constelaciones, en coaching, te preguntan, porque hay personas que quieren trabajar la seguridad, quiero sentirme seguro para rendir un examen, quiero sentirme segura para tomar decisiones, quiero sentir seguridad para buscar trabajo, para dejar el que tengo. Y, y ahí está, ¿qué es lo que es seguridad para mí? Y una profesora dijo, si estás buscando seguridad, este no es el lugar y en ningún lugar la vas a encontrar, porque la seguridad no existe, no hay nada seguro. Cuando vos aprendés a trabajar la seguridad, eh, vas a entender primero que no existe, que siempre aparece, que hay un montón de cositas detrás de eso que vos llamás seguridad y que entender es la otra parte de lo que vos estás buscando cuando estás buscando seguridad. En mi caso, si yo buscaba seguridad en el espacio, entonces tener un espacio seguro es lo que a mí me va a dar seguridad. ¿Y de qué depende eso? No de las personas, sino de lo que yo siento como seguro, y a lo mejor me estoy sintiendo segura en la calle bajo un puente. Eh, en el trabajo, con algunos, cuando uno va trabajando con personas y te aparecen personas que te dicen, vivo situaciones tan difíciles en mi casa que mi lugar seguro es el trabajo, que mi lugar seguro es la calle, que mi lugar seguro es, o al revés, o sea, pasé tantas situaciones difíciles que mi lugar seguro, aunque mi marido me golpee o me trate mal o no tenga que comer, eh, estoy más segura acá que en otro lado. Entonces, cuando uno empieza a ver un poquito más a fondo y empieza a entender qué es la seguridad para uno, y preguntarse qué es la otra parte de seguridad, qué es lo contrario a la seguridad, ahí es cuando uno empieza, ahí es donde uno puede empezar a trabajar sobre eso. Eh, También, por ejemplo, que vos lo traías, el, la seguridad para algunos puede ser el miedo, puede ser la vergüenza, pero hay mucho más detrás de todo eso. Entonces, por eso, preguntarse qué es lo que me da seguridad a mí, qué es lo que me hace sentir seguro a mí, qué es lo contrario a eso para poder indagar y empezar a trabajar en uno sobre eso que sí te va a dar seguridad, o por lo menos te va a hacer sentir seguridad, que, eh, que es la idea, sentirse uno seguro, sentir la seguridad uno en uno mismo, eh, independientemente de lo que pase. Bueno, me fui un poco, pero contame vos,
Sí, ahí rescatando, por si acaso, para que no haya malos entendidos. O sea, cuando somos chicos, ¿sí? En nuestra temprana edad, como digo, desde que nacemos hasta los 7 años, nosotros no tenemos un cerebro racional, por lo tanto, los programas que se instalan son programas de supervivencia o adaptativos, como le dicen. Y eso vamos interpretando. Nosotros vivimos en mundos interpretativos. Y acá quiero aclarar esto, que no quiero decir que quizás el niño haya vivido, sea peligro, pero él lo interpretó como peligro. Quizás había un gato que lo arañó y el niño se sintió que estaba en peligro. Mira para los costados, no vio ni al padre ni a la madre, o sea, no es que los padres instalan programas para macanearle, dijo, la vida al niño y que nazca y que crezca todo roto. Simplemente que estamos justamente en los primeros programas de vida, de supervivencia, se instalan ahí y vamos interpretando. Entonces, si el niño interpretó en ese lugar peligro, entonces, o sea, pero no quiere decir que justamente haya habido un peligro real, pero ese niño lo tomó así, porque no tiene herramientas, porque no tiene un cerebro para razonar, no es solo un gato, no, solo era una hormiguita, o solo, entonces, esos son los programas en los cuales, por eso digo, nos condiciona, pero no nos determina. Y el poder observarlos, en qué por qué quiero tener el control, por qué necesito seguridad en el hacer tal cosa, eso nos ayuda, como digo, a abrazar todas estas partes nuestras que quedaron ahí, flojitas de papeles, ¿no? Con falta de esa seguridad, de esa protección de niño que necesitamos. Quizás estabas jugando con un amiguito en el jardín y vino ese amiguito, te tiró el pelo y te sentiste desprotegido porque miraste para los costados, no estaba ni la maestra, no estaba ni tu mamá, ni tu papá, y sentiste que te faltó que alguien te protegiera. ¿De quién? De ese compañerito que vino, te tiró el pelo y que nadie vio. Entonces, así se van instalando esos programas en la cual... Vos fíjate, Ale, te tiro esta, cuando estamos aprendiendo a caminar, que hay papás que dicen, cuidado, y te pegan el grito y la criatura se asusta, el niño se asusta, y entonces cuando quiera volver a caminar, se va a sentir inseguro si no está alguien detrás sosteniéndolo, y es la misma persona que de adulta no puede dar el paso en su vida porque no tiene la seguridad detrás. Exactamente, entonces esos son, o sea, no son ni buenos ni malos, simplemente eso nos ayudaron a llegar a donde estamos. Por eso no es que, no digo que un niño no haya pasado por una situación crítica, mala, porque hay historias de todos colores, de todo tipo de música y todo tiene lugar, ¿sí? Porque para esa persona fue muy importante. Ninguna es menos que otra, porque cada uno lo vive de distinta manera. Entonces, pero esos programitas nos van a condicionar en la manera de que no los podamos observar. Cuando los podemos observar, por eso te digo, a mí la seguridad, ¿qué me trajo de positivo cuando empecé a trabajarla entendiendo? Primero entendiendo que no existe la seguridad como tal. Entonces, a mí me trae al presente, porque en cualquier situación donde yo estoy, o cuando quiero ir a un lugar, yo hoy, el haber trabajado, el haber transitado de otra manera, yo hoy elijo desde la adulta que soy si quiero ir a un lugar o no. ¿Por qué? Porque la seguridad ya la trabajé en mí. Entonces yo puedo discernir, no puedo pensar, puedo decir, quiero ir o no, voy o no voy. ¿Vas a playa o no vas a playa? Sí, no. ¿Subís a ese colectivo o no subís? O sea, yo puedo discernir, yo puedo, digamos, elegir si ir o no. ¿Por qué? Porque ya la seguridad la trabajé en mí, entendiendo que no existe la seguridad, pero trabajé todo lo que hay abajo, esto de querer tener el control, esto de la frustración. Entonces, cada vez que me presenta alguna situación en donde me siento insegura o no siento la seguridad, me detengo. Y a mí la palabra seguridad me trae profundamente al presente. Eso es lo que tiene para mí de positivo esta palabra. Me trae al presente, aquí. Entonces empiezo a ver en mí
¿qué me está pasando con esto? Entonces, cuando empiezo a indagarme, me empiezo a relajar, o sea, mi mente va, se pone, se relaja más, no, como yo digo, la loca de la casa no te está bombardeando, cuidado, fíjate, peligro, peligro, mirá, cuidado, no vas a hacer esto, no vayas a fallar, entonces, viste, digo, pará, silencio, silencio que tengo que ver qué voy a hacer, cuál es la situación y para dónde voy, para dónde la tomo. Entonces, por eso siempre hablo de la seguridad ilusoria, que uno la construye, en la medida que se va conociendo, se va autoindagando. Entonces, sabiendo qué hay, como te digo, qué hay abajo de cada capa de la cebolla. Entonces, a mí la palabra seguridad me conecta, o sea, me trae de positivo esto, porque me vuelve al aquí y a la ahora, al presente. Entonces, puedo permitirle, o sea, me permito evitar la incertidumbre de alguna situación, de algún evento, sin perderme. O sea, me permito, o sea, me permito transitarla sin aferrarme a nada. Entonces eso a mí me deja avanzar sin querer tener el control de la situación. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, ahora tengo que salir y en el medio yo percibo que no percibo seguridad, yo me doy la vuelta y me vuelvo. O sea, yo ahora tengo que ir al médico, después tengo que ir a una feria. Bueno, voy a la feria, suelto el control. Pero en donde llegue, si yo percibo que no estoy segura, me doy la vuelta y me voy. Eso es lo que te da cuando vos podés, cuando empezás a trabajar en vos. Entonces te permitís a transitar esos espacios vacíos sin tener miedo, permitís habitar la incertidumbre sin bloquearte. Entonces, como yo digo, no es ausencia de miedo, es una confianza interna que la vas construyendo en la medida que vas creciendo y sanando, conociéndote, qué hay adentro de esta casa, para ir abrazándote, integrándolas y dándote todo eso que fuiste percibiendo que necesitaste vos misma, desde la adulta o adulto que sos. Entonces, ya no es rigidez, sino es algo base, algo básico. Como yo te decía esto, voy a un lugar, no, me huele, ¿viste cuando decís, no, me doy la vuelta y me voy? ¿Viste cuando decís esa intuición? Entonces, ya no es control, sino es sostén de vos misma. O sea, no es que querés controlar, sino que te sostenés. Vas, no vas, hago, no hago. Entonces, a mí eso es lo que me trajo positivo esta palabra. Me vuelve al aquí y a la hora, al presente, y veo qué pasa. Me trae eso de positivo. Y Clary, contame un poquito eh, cómo la empezaste, si bien la fuimos desarrollando, cómo fuiste, qué fuiste aplicando en vos para poder ir transitando esta seguridad ilusoria, pero que te conecta de una manera con los espacios que venías contando vos. eh, Sí, como decía, y las preguntas, haciéndome preguntas y respondiéndome las preguntas, diciendo por qué, porque detrás de esa inseguridad o en lo que yo me quería sentir segura, ¿qué hay? Entonces preguntarme si me estoy sintiendo insegura, eh, ¿qué qué puedo hacer para sentirme segura? Y si no, también darme a mí la posibilidad de hablarme, ¿viste? Cuando vos le decías al niño que tiene miedo, que tiene vergüenza, y le decís, tranquilo, no va a pasar nada, estás en un lugar seguro, o estás con una persona que te va a cuidar, que te va a proteger. Entonces, de la misma manera, hablarme a mí y decir, está bien, este espacio es seguro, aquí no pasa nada, porque muchas veces, como vos decías, ¿no? Sentís que es un lugar inseguro o que no te genera confianza, entonces decir, está bien, ¿qué hay acá que no te está dando seguridad, que te está dando inseguridad o que te está dando miedo, que te está dando vergüenza? Entonces decir, tranquila, no va a pasar nada, estás en un lugar seguro, la seguridad la
tenés que sentir vos, percibirla en tu cuerpo, como decías lo de la intuición también, si es un lugar que no te genera confianza, decir, listo, acá no siento, no me siento segura, no me estoy sintiendo segura, no estoy sintiendo seguridad, entonces me puedo retirar, como vos decías, como ir indagando así, preguntándome y hablándome yo internamente, porque es algo que no hacemos, Ale. No somos capaces de, así como le hablamos al otro, porque vos a tu amiga, a tu amigo, a tus hijos le podés decir, quédate tranquilo, no pasa nada, es un lugar seguro, confía, esto, lo otro. Y a vos cuando te decís, tranquila, no pasa nada, de última, fíjate qué es lo que hay cerca, que si te, no sé, estás en un espacio cerrado y no sentís seguridad, bueno, fíjate dónde está la puerta, dónde está la ventana, si hay más personas para que te sientas segura en ese lugar. Con respecto al estudio, por ejemplo, si te sentías inseguro, o para tener seguridad de que te va a ir bien en el examen, estudia un poquito más, corroborar, y de última anda a probar, no pasa nada, si te va mal volvés de nuevo. Empezar a hablarse uno también, Ale, como así como le hablamos al otro y le transmitimos seguridad o le transmitimos esas palabras para que el otro sienta esa contención, porque tiene que ver con eso, ¿no? Al fin y al cabo, que como lo traías vos, desde la persona, el apego inseguro que tenías, bueno, y en mi caso, con los espacios también, decir, listo, no pasa nada, acá estás en un lugar tranquilo, tu casa, tu propia casa, tu propio cuerpo es tu lugar seguro y empezar a mirar ahí, a buscar ahí, a sentirnos seguros nosotros en nosotros mismos. En el afuera no lo vamos a encontrar nunca. La seguridad ahí afuera no existe porque vos podés meterte una pileta con un salvavidas y de todas maneras no estás seguro de lo que vaya a pasar. Pero vos sí podés trabajar la seguridad en vos para poder largarte a la pileta sin el salvavidas o fijarte que hay en el caso de que necesites otros recursos. Entonces la seguridad tiene que ver con eso, con trabajar uno en uno. Eh, y bueno, eh, Ale, se nos está volando la hora. Se nos pasa Eh, la hora volando. Así es. Así que el tema de la seguridad es eso, sentir la seguridad en uno mismo, no depende de otros, si nosotros mismos no lo trabajamos con nosotros primero, no vamos a encontrar seguridad en ningún lugar. Entonces siempre trabajar en uno, ir con esas capitas, sacándose esas capitas, y si llegan al niño, a la niña que se sintió insegura, ya sea con sus papás, con el espacio, con determinadas situaciones, eh, mírense hoy como los grandes, como la persona grande, como la persona adulta y díganle, está bien, ahora estás en un lugar seguro, yo te protejo, yo te cuido, no vamos a echarle la culpa ni a mamá, ni a papá, ni a las situaciones que hayan pasado, porque lo que pasó ya pasó, quedó atrás, pero hoy como personas adultas podemos decir, yo sé qué es lo que es la seguridad para mí, hoy la entiendo y yo cuido y protejo a esa niñita o a ese niñito que se sintió inseguro, ahora estoy yo para cuidarlo y para protegerlo. Eh, Totalmente. Cada vez que se sientan, digamos, que sienten inseguridad, que piensen qué quieren controlar y por qué lo quieren controlar, qué pasa, ¿sí? Eso que quieren controlar no sale como quieren. Entonces, es una manera también de llegar a la raíz de eso que están sintiendo para abrazarlo, integrarlo y justamente como vos decís, ok, puedo observar, estoy en un lugar seguro, no pasa nada, tengo, digamos, me siento bien. Entonces es abrazar esa parte, ese pedacito de que no ha sido integrado, esa partecita herida, esa partecita que quedó, digamos, con ese programita de supervivencia de que está corriendo peligro, que no es seguro dónde está. Entonces, aprovechar y hacerse esas preguntitas desde el adulto que nos convertimos para ir transformando esa inseguridad en seguridad ilusoria, pero en esa paz interna para poder seguir avanzando, para que no te detenga esa falsa seguridad a avanzar para ir a eso que querés lograr, que querés llegar, a esa meta, a ese viaje, a ese proyecto, ¿no? Porque muchas veces estamos buscando esa seguridad para entonces indagar esa qué quiero controlar y cómo quiero que salgan las cosas y qué pasa si no salen.
para poder trabajar, para que eso no sea una traba para el día de mañana. Así que Clara, me encantó, como siempre, todos los miércoles. Yo, más que decirte muchas gracias, desearte que tengas una feliz Navidad, Nochebuena y Navidad y Año Nuevo. Nos encontramos el próximo año. También dejar un abrazo y un saludo a todos los que nos ven y los que nos vienen acompañando y a los que nos ven por diferido. Felices fiestas para todos. Y si Dios quiere, aunque no tenemos la seguridad de nada, el año que viene con una nueva temporada de Mañanas de Encuentro con distintas palabras que nos ayudan a mirar diferente, a crecer, a que esta mochila se aliviane y, y poder seguir creciendo y avanzando juntos. Así que Clara, tu palabra. Así es, Ale. Muchas gracias por este fructífero año que hemos tenido, estos encuentros, que me gustó mucho compartirlos. No vamos a estar estos días porque caen justo en la fiesta, no por otra cosa, simplemente, y bueno, aprovechamos también para pasar, para compartir con nosotras mismas desde otro lugar. Así que muchas gracias a todos los que se sumaron, a los que nos acompañaron en Saludito a estos Estela. encuentros. Sí. Saludos, Estela. Muchas gracias por sumarte. Bueno, felices fiestas para todos y nos estamos viendo el próximo año, Ale. Como vos decías, no es nada seguro, pero yo creo que seguramente sí vamos a estar porque son muy lindos encuentros. Así que nos vemos el próximo año, Ale. Muchas Gracias. gracias y saludos a todos los que nos escuchen. Chao, Chao. chao.